Dios es muy bueno, hermanos. Amén. Amén. Bien, amados, vamos a tomar ahí la palabra para concluir o continuar con este tema, la justificación. Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 9. Gloria a Dios. Amén. Amén. Voy a tomar estas dos versiones. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice esta versión: justificados por la fe, estemos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Con mucha más razón, justificados ahora por su sangre, seremos librados por él del castigo. Gloria a Dios. Amén. Seremos librados por él del castigo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Bien, hermanos, ya vimos que como pecadores justificados, porque aquí no habemos ángeles, ¿sí o no? Amén. Habemos pecadores. El apóstol Pablo dijo muy clarito en la epístola de Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, en que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Primera de Timoteo 1:15. Entonces, como pecadores justificados, Cristo enseñó a sus discípulos a implorar cada día el perdón de los pecados. Ya lo vimos. Amén. Mateo 6:12. Y los santos de todas las edades, de la dispensación antigua y la dispensación nuestra, la gracia, alabado sea el nombre del Señor, con frecuencia se ven suplicando el perdón y obteniéndolo. Amén. Ya lo vimos, Salmo 32:5, 51, 1 al 4, Salmo 130 del 3 al 4, Daniel 9, 16 y 20. Amén. Ahora ya aquí vamos a entrar al choque de trenes que muchos teólogos confundidos, mediocres, se han enfrascado y llaman choque de trenes. La doctrina del apóstol Pablo con relación a la justificación por la fe y la doctrina de Santiago de la justificación por las obras. Ustedes dicen que ahí hay una contradicción y le tiran mucha agua sucia a Santiago. A Santiago es el que más duro le tiran. Los teólogos confundidos, mediocres, analfabetas en cuanto al texto sagrado. Por eso quiero enfatizar mucho en esto. Amén. En la justificación, Dios en realidad removió la culpa nuestra. Amén. Para luego ya llegar ahí a ese punto del choque de trenes. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no? O todos dos están en coherencia, Pablo y Santiago. Entonces quiero enfatizar acerca de esto. En la justificación Dios en realidad removió la culpa nuestra. Amén. Removió la culpa nuestra. No somos condenados. No seremos enjuiciados. Pero lo que no removió fue la culpabilidad. Amén.
de ahí en adelante, cada uno de nosotros pecamos, somos culpables de un pecado, no removió la culpabilidad. Por eso es necesario constantemente ir a la presencia de Dios y confesar nuestros pecados. Pero no, alabado sea el nombre del Señor, la culpabilidad del pecado que se cometa de ahí en adelante. Amén. No removió esa culpabilidad. Amén. De ese pecado que se cometa de ahí en adelante después de la justificación. No la quitamos. Por eso seguimos siendo nosotros pecadores. Amén. Amén. Ahí es donde vemos, hermano, en que muchas veces queriendo nosotros hacer lo bueno no lo hacemos. Salimos haciendo otra cosa. Amén. ¿Usted cree que cuando Pedro le dijo a Jesús, no te negaré, él lo estaba diciendo por decirlo? No, era que había en su corazón el deseo de serle fiel. Pero en nosotros está el querer, pero no el hacer. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello en el tema, hermano, que vamos a mirar ahora, acerca de el canto del gallo, fallamos como Pedro, querer hacer lo bueno, y de ahí es que nos equivocamos, porque nos confiamos en nuestros propios razonamientos y esfuerzos humanos. Amén. Entonces no removió la culpabilidad del pecado que se cometa de ahí en adelante. O sea, remueve la justa responsabilidad del pecador al castigo eterno. Eso sí lo remueve. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Remueve la justa responsabilidad del pecador al castigo eterno, pero no la culpabilidad inherente de cualquiera pecados que sigamos cometiendo. Amén. No remueve eso, porque nosotros seguimos cometiendo pecados después de ser justificados, después de ser salvos, después de haber tenido nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Inherente, que están en nosotros por nuestra naturaleza humana. Pecados que están en nosotros por nuestra naturaleza humana. La justificación no la removió. Amén. No la removió, porque todavía estamos en ese cuerpo de muerte. Eso no la removió. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que el apóstol Pablo pegó el grito: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Pero él, hermano, cuando entró al lugar santísimo, a la presencia de Dios, se dio cuenta que el único que puede, hermano, quitar nuestra culpabilidad por toda la eternidad es cuando estemos ya en su presencia, Cristo Jesús. Porque Él es el que nos va a llevar a la presencia de Dios. Amén. Esta naturaleza pecaminosa, o esta responsabilidad, o mejor dicho, esta culpabilidad que tenemos por nuestra naturaleza humana, esta permanece y por tanto produce siempre en el verdadero cristiano un sentimiento de culpa. Por eso, si usted es verdadero cristiano, usted verdaderamente ha sido justificado, usted ya tiene su nombre escrito en el libro de la vida, ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo, es propiedad de Dios. Si usted comete cualquier pecado que cometa, hermano, está la alarma que ha sido renovada por el Espíritu, por la sangre de Cristo. Está esa conciencia, hermano, que ha sido lavada con esa sangre preciosa. Está ahí señalándole, indicándole como una alarma que usted ha pecado. Entonces usted inmediatamente, hermano, se siente compungido, se siente herido y va a la presencia de Dios. No se retarda en confesar su pecado. Amén. Ojo con esta. Esta permanece y por tanto produce siempre en el verdadero cristiano un sentimiento de culpa. Uy, fallé a Dios. Amén. Pero no se queda ahí manicruzado, sino que va de una vez a la presencia de Dios. Amén. Sea en el trabajo, sea en el colegio, sea en la casa, en donde se encuentre, hermano. Si ha pecado, hermano, siente esa culpabilidad. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces va a la presencia de Dios. Amén. Porque ya de ahí en adelante, después de la justificación, después de la salvación, es su responsabilidad confesar el pecado a Dios. Amén.
Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, produce siempre en el cristiano verdadero un sentimiento de culpa, de separación de Dios, porque inmediatamente uno siente como que se ha separado de Dios, ¿sí o no? Pues, hermano, los que pronto hemos pecado, hermano, por ahí cositas malucas, hermano, y vamos a hablarlo, hermano, los que se llegaron a masturbar, hermano, estando en este caminar, amén, que ya fueron conscientes de que fueron justificados, hermano, sienten algo, hermano, un remordimiento, una culpa, hermano, la tremenda, que tienen que ir a confesar el pecado, amén. Hay que hacerlo, alabado sea el nombre del Señor, amén. Entonces, hermano, un sentimiento de culpa, de separación de Dios, porque sabemos que ese pecado, hermano, es lo que divide, hermano, separa a Dios de nosotros, el pecado. Siente el hombre, hermano, la mujer, tristeza, arrepentimiento, amén. Inmediatamente se siente, hermano, compungida la persona, triste, hermano, ya no se halla, hermano. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir al arrepentimiento, amén. Y hacer, hermano, cuando ya el Espíritu Santo reconvino a David a través de Natán, mi pecado te declaré y no encubrí ni que inmediatamente, hermano, empieza, hermano, a botar toda esa basura en la presencia de Dios, amén, etcétera, amén. De ahí que sintamos la necesidad de confesar nuestros pecados, amén. Como ya hemos sido justificados y todavía no se ha retirado de nosotros esa culpabilidad que se cometen esos pecados de ahí en adelante después de nuestra justificación, entonces, hermano, sentimos la necesidad, hermano, de confesar nuestros pecados, amén. No nos quedamos manicruzados. Ahí está el Salmo 25, 7, amén. El joven, por ejemplo, confesar sus pecados de la juventud. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el Salmo 25, 7. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Si algo, hermano, tienen para aportar, háganlo. Gloria a Dios. Si alguna corrección hay que hacerla, háganla. Porque les confieso algo, hermano. Me está pasando algo, hermano, de que mi mente como que muchas veces no está haciendo coherencia en algunas palabras. Dice aquí el salmista David: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Amén. Dice: olvídate de los pecados de mi juventud y de mis faltas. Acuérdate de mí, Señor, con misericordia y con bondad. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, hermano, corremos a la presencia de Dios a confesar nuestros pecados. Y luego, hermano, en la adultez, cuando ya éramos maduros, Salmo 51, 5 al 9, porque hay pecados de la juventud, hermano, que son locura, pero pecados de la vejez ya son estupidez y rebeldía. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El verdadero cristiano, que en realidad lo es consciente de su pecado. Amén. El que en realidad es cristiano, hermano, es consciente de su pecado. No es un tonto. Amén. Es una estupidez, hermano, uno llegar y decir: yo nunca he pecado. ¿Yo? Porque hay muchos creyentes yoyos, pastores yoyos. Amén. Y el que está más propenso a pecar es el pastor. Increíble, pero cierto. Por eso estaba estipulado, hermano, por la ley divina de Dios, que en el lugar santísimo no se podía entrar a ese lugar sino una sola vez al año, hermano, y era el sumo sacerdote. Y si ese hombre entraba con algún pecado, hermano, ese hombre caía fulminado en la presencia de Dios allá en el lugar.
Y no podían ir a sacarlo de cualquier manera. Ay, se murió el sumo sacerdote y correr a ir a sacarlo allá, hermano, los sacerdotes. No, había que, hermano, meter una varilla, hermano, y sacarlo de las patas. Amén, así es. Porque ese lugar, hermano, era muy delicado. Amén. Amén. Y muchos están cayendo fulminados, hermano, pastores, ministros, hermano, que hay que sacarlos con los ganchos, hermanos, de la dureza de las patas, hermano, que ya están muertos para los efectos de Dios. Amén. 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 Entonces, hermano, ese verdadero cristiano es consciente de su pecado. Amén. Siente en su interior la urgencia de confesarlo. Si usted es verdaderamente cristiano, usted, hermano, inmediatamente comete su falta, su pecado, siente la necesidad de ir a confesarlo, hermano, con urgencia, con premura. Así esté usted aquí laborando, haciendo esto y aquello, hermano, usted inmediatamente allá en su interior, Señor, perdóname, pequé, hice esto, hice aquello, con pensamientos, con palabras, hermano, con hechos. Pero entonces usted lo confiesa con urgencia si es verdaderamente cristiano. Porque si usted, hermano, está cometiendo pecados, hermano, y no siente la urgencia de ir a confesarlos, no eres cristiano. Hermano, hay que hacer examinarnos cada uno, hermano. Amén. Siente en su interior la urgencia de confesarlo y de buscar la confortante seguridad del perdón. No solamente llegar allá y confesar el pecado con urgencia, sino, hermano, no se pare hasta que usted no sienta, hermano, que usted ha quedado livianito delante de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que ya fuiste perdonado. Entonces usted se siente livianito, hermano, y ya se puede, hermano, mover de ese sitio con tranquilidad, con gozo, porque ya recibiste la confortante seguridad del perdón. Amén. Porque el perdón conforta. El pecado debilita. El pecado acobarda. Amén. Y cambio el perdón, cuando usted buscó el perdón de corazón y Dios lo perdonó, recibe usted fuerza. Hermano, será confortado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y busca y de buscar la confortante seguridad del perdón. Amén. La sentencia divina de liberación llega hasta el pecador justificado y despierta en él una conciencia gozosa del perdón de los pecados. Ojo con eso, hermano. La sentencia divina de liberación llega hasta el pecador justificado y despierta en él una conciencia gozosa del perdón de los pecados. Amén. Despierta una gozosa conciencia de perdón de los pecados. Estoy perdonado, gloria a Dios, aleluya. Amén. Por eso David, hermano, le dijo a Dios que lo ayudara, hermano, le volviera el gozo de la salvación. Porque, hermano, David era un hombre que danzaba en la presencia de Dios. Amén. Y sus huesos se habían envejecido, hermano. Se habían deteriorado. Por lo tanto, no podía saltar como las cabras. Amén. Porque sus huesos se habían envejecido, se había perdido el gozo de la salvación. Amén. Entonces, cuando uno, hermano, ya ha recibido la sentencia divina de liberación, ya Dios, hermano, sentenció, eres libre. Amén. Ya dio el veredicto, porque es Dios el juez el que perdona.
Yo no sé por qué más de uno van, ay Señor Jesús, perdóname los pecados, Espíritu Santo, perdóname los pecados. No, Dios el Padre es el juez. Amén. Jesús es el intermediario y el Espíritu Santo es el que lleva, ministra esa liberación al creyente, pero Dios es el que perdona. Luego vamos a entrar al tema, hermano, de lo que es la divinidad de la Trinidad y, hermano, lo endemoniado que es el tema de la unicidad. Por eso usted no hable de la unicidad si no tiene conocimiento de la Trinidad. No hable de la Trinidad si no tiene conocimiento de la unicidad. Entonces la sentencia divina de liberación llega hasta el pecador justificado y despierta en él una conciencia gozosa del perdón de los pecados. ¡Ah! Gloria a Dios, ya soy libre, ya soy libre. Amén. Y la indulgencia hallada con Dios. Amén. La indulgencia hallada con Dios. La facilidad como Dios perdona al pecador. A eso se llama indulgencia. Dios perdona al pecador arrepentido de verdad con facilidad. Amén. No se necesitan muchas trabas. Padre, aquí estoy en el nombre de Jesús. He pecado, he hecho lo malo delante de ti. Perdóname, Señor. Entonces Dios, con indulgencia, perdona, hermano. Amén. Esa indulgencia hallada con Dios. Amén. Por eso, el profeta Isaías en el capítulo 1, verso 18, mire lo que dice. Yo no sé por qué nos estamos tardando tanto en confesar nuestros pecados, buscando que nuestros pecados, hermano, envejezcan más nuestros huesos y luego ya estemos en mayores problemas. Amén. ¿Qué dice allá un hermano? Isaías 1:18. Porque quiero que miremos esta versión como dice. Vení luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Amén. Entonces miren lo que dice aquí el Señor a través del profeta. Venid pues y discutamos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Si fueren rojos cual la púrpura, se volverán como la lana blanca. Amén. Entonces, hermano, Dios no se espera en perdonar, sino que se deja hallar con prontitud. Amén. Con facilidad. Esta conciencia del perdón y de una renovada relación filial con frecuencia se altera y se oscurece por causa del pecado. Amén. Aleluya. La conciencia nuestra, hermano. Amén. Del perdón y de una renovada relación filial con frecuencia se altera y se oscurece por causa del pecado. Amén. Ahí donde el enemigo toma ocasión para acusarnos constantemente. Amén. Y también nuestra naturaleza humana, nuestra carne, hermano. Ay, pequé, ¿será que Dios me perdona? Amén. Y esa relación filial, hermano, se trunca. Ay, ¿será que yo ya perdí el derecho de ser hijo de Dios? Porque hasta allá llega el pecado a ocasionar daño en el ser humano. Amén. Por eso tenemos que ser conscientes de que si usted es salvo, no va a ser salvo 1, 2, 3 veces, sino una sola vez por todas. Amén. Para que no se deje engañar. Con esto no quiere decir de que usted vaya, hermano, a ir a pecar.
con frecuencia se altera y se oscurece por causa del pecado. Y de nuevo se aviva y se fortalece mediante la confesión y la oración. Amén. Oh, de decaimiento porque pecamos. Hermano, como que entramos en una pesadumbre, la tremenda, en una ruina, hermano, en una miseria, hermano, en una oscuridad, en un abismo, hermano. Pero cuando ya vamos, hermano, a la presencia de Dios y confesamos nuestros pecados, hermano, volvemos otra vez a avivarnos. Amén. Y de nuevo se aviva y se fortalece mediante la confesión y la oración como resultado de un renovado ejercicio de la fe. Amén. Por eso, hermano, siempre que usted haya fallado o siempre que llegue a la presencia de Dios, así no tenga conciencia de sus pecados, porque hay pecados que no somos conscientes de ellos, pero hemos pecado, pecados que no tenemos conocimiento, pero que los hemos pecado, que los hemos cometido, perdón. Entonces usted debe acercarse, como dice allá el libro de Hebreos, la carta a los exiliados, Hebreos 10:22, acercaos a Dios con un corazón sincero. Por eso dice aquí, de un renovado ejercicio de la fe. Amén. Acercaos a Dios con un corazón sincero, con sinceridad. No le tapien a Dios, porque Dios todo lo ve, pero Él, hermano, dice, sean conocidas vuestras peticiones, que sean conocidas sus confesiones, confesémosle todo. No le diga a Dios, yo cometí este pecado, pero no se lo voy a confesar, este no. Amén. Acercaos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, creyendo. Amén. 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 Creyendo y purificado de los corazones de mala conciencia. Amén. Aquí habla de la conciencia. Amén. Nuestra conciencia fue estropeada, fue, hermano, un poco alterada, hermano. Entonces, hermano, la conciencia es lavada con la sangre de Cristo. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. A Él sea todo honor y toda gloria. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Cristo. Amén. El pecador que recibió a Cristo ya está declarado justo. Amén. Por el hecho de que se le ha imputado la justicia de Cristo. Amén. Ninguno de los que hemos venido a Cristo somos justificados por una acción determinada, ni siquiera por la fe fuimos justificados, sino por la fe que hemos depositado en los méritos de Cristo. Amén. Esos méritos de Cristo son los que me justifican. ¿Y cuáles son los méritos de Cristo? Su justicia. Ni siquiera Cristo en sí mismo nos justifica, sino su justicia, su rectitud delante de Dios. Oiga bien esto, ni siquiera Cristo en sí mismo, como es Él, nos justifica, sino su justicia, sus actos. Nos es aplicada la justicia de Cristo. Amén. En este arreglo aparece Dios no como soberano absoluto. Amén. Aleluya. Que nada más hace a un lado la ley, sino como justo que reconoce los méritos infinitos de Cristo como base suficiente para la justificación. Amén. Dios, hermano, ni siquiera mira a Jesús como es Él, que es Dios, sino que mira sus méritos. Amén. Y por esos méritos es que nosotros somos justificados, por la justicia de Cristo. Amén. Entonces, hermano, en este arreglo aparece Dios no como soberano absoluto que nada más hace a un lado la ley, sino como justo que reconoce los méritos infinitos de Dios, de Cristo, como base suficiente para la justificación. Y como Padre bondadoso que perdona gratuitamente al pecador y lo recibe. Ya Dios el Padre
mira los méritos de Cristo que fueron aplicados a nosotros y Él como Padre amoroso y bondadoso nos perdona por esos méritos de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Enfáticamente, la Escritura dice que somos justificados según Romanos 3, 24 al 25 y versos 28 y 30, Romanos 5, 1, Gálatas 2, 16, Filipenses 3, 9. Justificados, ya, por los méritos de Cristo, según estos pasajes que leímos. ¿Qué es la fe para ser justificados? La fe es el instrumento mediante el cual nos apropiamos a Cristo y su justicia. El instrumento, el que nos llama a tomar los méritos de Cristo. El que nos lleva a tomar los méritos de Cristo. Ese es el instrumento. Amén. Por eso solamente por fe. Yo creo en Jesús. Pero si ella como instrumento no me lleva a confiar es en los méritos. Porque luego vamos a mirar la fe que habla Santiago, que es una fe de demonios muerta. Fe en Dios, creen en Dios. Amén, no más. Pero no hay otra solución. No hay una base para ese creer. Entonces, tiemblan. No más. Es una fe muerta. Entonces la fe que nosotros para ser justificados debemos de tener es la fe como instrumento que nos lleva a aceptar los méritos de Cristo. Entonces la fe es el instrumento mediante el cual nos apropiamos a Cristo. Amén. Y su justicia. La Escritura nunca dice que somos justificados con motivo de nuestra fe. No. Yo creo simplemente, ya. Ahí están los pecadores. Creen, ¿sí o no creen? Pero los méritos de Cristo los anulan. No saben qué son los méritos de Cristo. Tienen una fe de demonios, muerta. Amén. Entonces la Escritura nunca dice que somos justificados por motivo de nuestra fe. Amén. Nunca presenta la fe como base para nuestra justificación. Quiero que captemos esto. Si esto fuera así, la fe tendría que ser considerada como obra meritoria. Amén. Yo tengo fe en Dios, en que a través de Cristo Jesús me salva. Eso son obras, si eso fuera así. Amén. No, yo creo que Dios me salva por medio de los méritos de Cristo que se me son aplicados porque ya me apropié de ellos. Amén. ¿Estamos entendiendo? Si esto fuera así, la fe tendría que ser considerada como obra meritoria del ser humano. Y esto sería la introducción de la doctrina de justificación mediante las obras, a la cual el apóstol se opone consistentemente. Amén. Porque aquí ya vamos a mirar el por qué el apóstol Pablo habla acerca de la fe para ser justificado. La fe que justifica, porque la depositamos en los méritos de Cristo. ¿Por qué la fe nos justifica y por qué Él está siempre en contra de las meras obras? Amén. Porque los judíos de su tiempo se apoyaban de que ellos eran justificados por las obras realizadas mediante lo establecido en la ley. Y ninguno por las obras de la ley fue justificado delante de Dios. Ya vamos a llegar allá. Ténganme paciencia. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Entonces, si la fe fuera la que nos justificaría, sería una obra meritoria del ser humano. Amén.
Y esto sería la introducción de la doctrina de justificación mediante las obras, a la cual el apóstol Pablo se opuso consistentemente. Romanos 3:21 y 27 y 28. Romanos 4:3 al 4. Gálatas 1:16 y 21. Gálatas 3:6, 11. Gálatas 4:3, 9 y 22. Amén. El apóstol no se deja, oiga, no nos deja dudosos acerca de este hecho. Amén. El apóstol no deja dudoso el hecho de que, hablando en forma estricta, solo la justicia de Cristo, no la fe en sí, sino solo la justicia de Cristo, implantada, imputada en nosotros, es la base de nuestra justificación. Amén. Entre otras palabras, por lo que Cristo hizo, no por lo que Él es en sí, sino por lo que Él hizo. Amén. Eso fue implantado en nosotros para ser justificados. La fe es fundamental, oiga bien, para nuestra justificación. ¿Cuándo? La fe es fundamental para nuestra justificación cuando está fundada o depositada en los méritos de Cristo. Cuando le recibimos. Ahí es donde obra la fe. No una fe solamente creo en Dios y ya. Creo en Cristo. Entonces la fe es fundamental para nuestra justificación cuando está fundada o depositada en los méritos de Cristo, cuando le recibimos. Ahí está. Nos hemos constituido hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hechos hijos de Dios, de ser constituidos hijos de Dios. De ahí que ya en adelante, después de la justificación, viene lo que la justificación hizo con nosotros. Nos adoptó como hijos de Dios, la justificación. Porque ya viene lo que es el tema de la adopción. Amén. Desde ya usted ha sido adoptado hijo de Dios, aunque no estemos en la presencia de Dios, porque de pronto nos podemos confundir. Como yo todavía no soy hijo de Dios en plenitud, porque todavía no estoy en su presencia, entonces voy a vivir de cualquier manera. No, ya, desde antes de la eternidad y hasta la eternidad, somos hijos de Dios por la justificación. Amén. Ahí está Juan 1, 12 al 13. Amén. Y ese Juan 1, 13, hermano, al nosotros, hermanos, ser justificado, mire cómo nos justificó Juan 1, 13. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Mire lo que dice. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, derecho de ser hijos de Dios. Y dice, ¿qué? Aquí es donde nosotros, hermanos, recibimos la adopción de Dios. Amén. El ser justificado. Al ser justificado nos dio el derecho de ser hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Voluntad humana? No. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Fue Dios directamente el que nos justificó, el que nos adoptó, hijos de Él.
Amén. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo Jesús que se nos fueron aplicados el día que creímos en Cristo, que sus méritos se nos serían aplicados, los méritos, la justicia de Cristo. Soy justificado delante de Dios por la justicia de Cristo. Soy redimido del pecado, sea absuelto de culpabilidad por la sangre de Cristo. Redimido, que llama redención. La palabra redimir es redención o absolución, libre de culpa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahí ya lo vimos, Romanos 5, 1 y 9. Amén. Entonces la fe es fundamental para nuestra justificación cuando está apuntada o depositada en los méritos de Cristo cuando le recibimos. Amén. Usted no mire solamente a Cristo, a Jesús, sino mire su justicia, su rectitud, su santidad, su pureza y su sangre bendita, su muerte y resurrección. Amén. Su sangre, por los méritos de la sangre de Cristo, recibimos vida. De ahí es donde la fe, hermano, surte efecto. Entonces ya aquí viene, hermano, lo tremendo. La respuesta a lo que algunos teólogos confundidos llaman choque de trenes con respecto a la justificación, que es por la fe en Cristo que enseña Pablo en sus epístolas, y la justificación que enseña Santiago, que es por las obras. Abro comillas. Algunos dicen que lo que Santiago enseña choca con la de Pablo respecto a este punto y que con claridad apoya la dicha doctrina por medio de las obras, según Santiago capítulo 2, verso 14 al 26. Gloria a Dios. Tremendo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Mire lo que dice Santiago 2 del 14 al 26. Si ustedes han sido perezositos para leer la Biblia, aquí la vamos a leer. Amén. Amén. Santiago 2:14. Ahí hay un subtítulo, hermano. Amén. En las versiones que tienen allá, más que todos los de las 60. La fe sin obras es muerta. Amén. La fe sin obras es muerta. Mire lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Lo que hablamos ahora, ¿podrá la fe solamente justificarle? Mire que desde ya empieza a no haber contradicción en la doctrina de Pablo. Por lo llaman teólogos confundidos, degenerados, depravados en cuanto a la doctrina sana y gloriosa de Cristo. Amén. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa es la doctrina de la justificación. El uno está mostrando, depositando que es justo por obra solamente, por fe solamente. Y el otro le está diciendo, mire, yo tengo fe y obro. Amén. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas tú quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, de nada sirve. Amén. Ahí está
Pablo dice, alabado sea el nombre Señor, la fe que es en Cristo Jesús por su sangre. Obramos por la fe, yendo allá a Cristo. Fe y obras. ¿Estamos entendiendo? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí es donde se confunde. El apóstol Pablo para la justificación por la fe toma Génesis capítulo 15, verso 6, y el apóstol Santiago toma Génesis capítulo 22, verso 14 en adelante, que es muy distinto los diferentes tiempos de Abraham. El tiempo de Abraham y antes de ser justificado, que ya lo tomó el capítulo 15, que ya recibió justificación, y el tiempo de Abraham en el capítulo 22, que habla acerca de un obrar. Amén. Ya casi llegamos para allá. Sea bendito el nombre de Cristo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entramos a la explicación. Muchos intentos se han hecho para tratar de armonizar las dos enseñanzas. Amén. Armonizar las dos enseñanzas. Aleluya. Algunos dicen que Pablo como Santiago hablan de la justificación del pecador, pero que Santiago acentúa el hecho de que una fe que no se manifieste en buenas obras no es fe verdadera. Amén. Y por tanto, no es fe que justifique. Totalmente de acuerdo. Amén. Presten atención a esto. Aleluya. Ojo a esto. Algunos dicen que tanto Pablo como Santiago hablan de la justificación del pecador. Amén. Pero que Santiago acentúa el hecho de que una fe que no se manifieste en buenas obras no es fe verdadera. Amén. Y por tanto, no es fe que justifica. Amén. Fe que no obra Santiago, según lo dice Santiago, es una fe que no justifica. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Porque la fe debe de obrar. Amén. Para yo ser justificado por la fe tengo que obrar. Totalmente de acuerdo, sin duda alguna. La diferencia entre las explicaciones de los dos, de Pablo y Santiago, se debe sin duda en parte a la condición de los adversarios con que cada uno respectivamente tuvo que combatir. El enfrentamiento de Pablo fue con los que procuraban fundar su justificación en parte sobre las obras de la ley, llamados los legalistas judíos. Por otra parte, Santiago discutió con contradictores de las dos leyes. Mire, Santiago tuvo que enfrentarse con los que se querían apropiar de la ley de Moisés y también la ley de la gracia.
Dos doctrinas se tuvo que enfrentar Santiago. Santiago discutió contradictores de las dos leyes, la del canon mosaico y la de la gracia, que pretendían tener fe, pero en su caso esto era nada más un sobrepasar a la verdad de las Escrituras. 2:19 Santiago. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Y negaban la necesidad de buenos actos. Amén. Tenían fe en Dios profunda, pero no obraban. Amén. ¿Qué nos lleva a la justificación a nosotros? A obrar. Nuestra fe debe de estar fundamentada en las obras, descansar en las obras, en los actos. Amén. Motivo por el cual Santiago subraya el hecho de que la fe sin obras es muerta y como resultado de ninguna manera es fe que justifique. Amén. Fe que no obra es una fe muerta, por lo tanto es una fe que no justifica. Amén. Yo creo en Dios. Amén. Pero ese creer me tiene que llevar es a confiar en los méritos de Cristo, en lo que Él hizo, en lo que Él obró por mí. Eso es lo que dice Pablo. Y aquí Santiago dice casi lo mismo. La fe que justifica es fe fructífera, manifestada en buenas obras. Oiga bien. La fe que justifica es fe fructífera, manifestada en buenas obras. Amén. Si usted ya ha sido justificado por Dios, usted tiene que obrar de ahí en adelante. Mateo 5:16. Así alumbre vuestro testimonio delante de los hombres, para que los hombres por medio de su fe que ellos, de su testimonio que ellos ven, glorifiquen a Dios. Ustedes están obrando. Mateo 5:16. Amén. Pero hay que objetar que esto no explica toda la dificultad, puesto que Santiago con claridad dice en Santiago 2:24 que una persona es justificada por obras. Amén. Mire lo que dice el versículo 24. Como pueden ver, a una persona se le dejará justa por las obras. Amén. Aleluya. Y no solo por la fe. Amén. Entonces ahí aparentemente como que se presenta una dificultad. Amén. Aleluya. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras. Amén. Y no solo por la fe. Aleluya. Entonces mire lo que dice. Aquí hay algo que objetar, que esto no explica toda la dificultad. Puesto que Santiago con claridad dice en Santiago 2:24 que una persona es justificada por obras y no nada más por la fe. Y lo ilustra con el ejemplo de Abraham, que fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac. Versículo 21. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Amén. Y en 2:22, leámoslo, ya lo ves. Pero aquellas versiones hace una pregunta.
que mire bien con claridad, que observemos bien, porque triste y lamentablemente la mayoría de las personas leemos pero no sabemos leer. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Iban junticas. Amén. Aleluya. Y que la fe, mire hermano, la fe se perfeccionó por las obras. Por la fe, o sea, por las obras que nosotros actuemos, hermano, se nos rebustece, se nos perfecciona, se nos vuelve perfecta fe a los cristianos. Somos verdaderos creyentes. Porque la fe se perfecciona por las obras. La fe hace, hermano, que sea perfecta cuando se obra. ¿No ves que la fe obró juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, se manifestó. Nuestra fe se manifiesta por las obras. Sin embargo, es del todo evidente que en este caso Santiago no está hablando de la justificación del pecador. Captemos el sagrado texto. Cuando Abraham ofreció a Isaac en el altar, ¿qué fue un acto ahí? ¿Fue justificado? ¿Para perdón de pecados? ¿O para resaltar la fe, la confianza? Porque dice, obedeció a Dios. Obediencia, obras. Él obedeció en sacrificar a su hijo Isaac. Obró. Y la diferencia de Pablo es que dice en el capítulo 15, que ya estamos a punto de llegar, que Abraham creyó. Creer y obedecer no es lo mismo. Amén. Entonces la justificación que habla Santiago no es para salvación, para justificación, perdón de los pecados. Ojo bien. Sin embargo, es del todo evidente que en este caso Santiago no está hablando de la justificación del pecador, porque Abraham el pecador fue justificado mucho antes que ofreciese a su hijo Isaac. Ya había sido perdonado. Observémoslos. El capítulo 15 de Génesis. Este acto que habla Santiago acerca de Abraham fue una justificación posterior del creyente Abraham. La fe verdadera se manifestará en buenas obras y éstas testificarán delante de las personas la justicia, es decir, justicia de vida. Mateo 5:16. De aquel que posee esa fe. Oiga bien esto. La fe verdadera se manifestará en buenas obras y éstas se manifestarán, se testificarán. Y éstas testificarán delante de las personas la justicia, es decir, justicia de vida. Mire, para que una persona sepa que usted es justa delante de Dios,
para que usted llegue y le diga a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, de que usted se le ha sido aplicada la justicia de Cristo, que es justificada. Usted tiene que obrar en justicia, en rectitud, en santidad y en pureza delante de los que lo ven para vida. Eso es lo que quiere decir ahí. Después de que usted es justificado, Mateo 5:16, usted tiene que dar testimonio de que usted ha sido justificado por sus obras. ¿Está entendiendo? Voy a repetir esto. La fe verdadera se manifestará La fe verdadera se manifestará en buenas obras, actos, acciones. En buenas obras. Y estas buenas obras testificarán delante de las personas la justicia. Amén. Sus actos van a testificar a las demás personas que usted está bien delante de Dios, que vive una vida de justicia. Es decir, justicia de vida. Y usted tiene la vida de Cristo. Y por lo tanto usted da frutos dignos de arrepentimiento, dignos de una vida santa, de aquel que posee esa fe. Amén. La justificación del justo por obras confirma la justificación por la fe. Oiga bien esto. La justificación del justo por obras confirma la justificación por la fe. Usted obra para confirmar por la fe que ha sido justificado. ¿Estamos captando? La justificación del justo por obras confirma la justificación por la fe. Si el apóstol Santiago en este pasaje quisiera decir que Abraham y Rahab fueron justificados con la justificación del pecador sobre la base de sus buenas obras, no solo se colocaría en conflicto con el apóstol Pablo, sino consigo mismo, puesto que explícitamente dice que Abraham fue justificado por la fe. Él termina diciendo que por la fe Abraham fue justificado. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Luego ya viene lo siguiente. Justificación en griego. Para la respuesta de cada uno en particular, a lo que se refiere el apóstol Pablo y a lo que se refiere Santiago, que fueron actos separados. La justificación en griego dikaio es primaria y gratuita por la fe. Consiguiente y evidencialmente por las obras. La justificación de cada uno de nosotros, de cada uno de los pecadores, se tiene que evidenciar por las obras. Una persona justa no actúa de cualquier manera. Entonces se evidencia que hemos sido justificados por las obras. Con respecto a la justificación por las obras, la pretendida contradicción entre Pablo y Santiago existe solo en apariencia. Hay armonía entre ambas perspectivas. Pablo tiene en mente la actitud de Abraham hacia Dios. Mire, Pablo tiene en mente la actitud de Abraham hacia Dios. No del carácter de Abraham, hacia Dios. Pablo tiene en mente la actitud de Abraham hacia Dios, que fue la aceptación de su palabra. Creyó a su palabra, creyó a lo que Dios le dijo. ¿Estamos entendiendo? Eso era algo solo conocido por Dios.
Amén. La carta a los romanos se ocupa del efecto de esta actitud hacia Dios, no del carácter de Abraham ni de sus acciones, sino del contraste entre la fe y la ausencia de ella. Esto es la incredulidad. Romanos 11, 20. Esto es muy profundo, hermano. Amén. Mira lo que dice esta versión. ¿Qué dice ella, hermano? ¿Romanos qué? 11:20. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, antes teme. Entonces mire lo que dice esta versión. ¿Estamos de acuerdo? Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Abraham creyó a Dios. Fue temeroso de Dios. Mire cómo se basó esta doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago se ocupa del contraste entre la fe genuina y la falta de fe. Amén. Abraham creyó, según Santiago, a su palabra para justificación, para ser absuelto de sus pecados. Pero aquí Santiago hace énfasis Santiago se ocupa del contraste entre la fe genuina y la fe falsa. Una fe estéril y muerta que no es fe en absoluto. Santiago 2, 21 al 26. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Gloria al Señor. Leo este pasaje y dejamos acá para explicar algo. Santiago 2, 21 al 26. Una fe muerta, sin obras. Pero para que haya una fe genuina tiene que obrar. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? ¿O es que no te das cuenta? Su fe y sus obras actuaban juntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ya no profundizamos más en esta parte, que es bonito este tema. Amén. Además, ambos se ocupan de diferentes épocas en la vida del patriarca. Ambos se ocupan en las diferentes épocas del patriarca. Pablo, de los acontecimientos registrados en Génesis 15, y Santiago, los acontecimientos de Génesis capítulo 22. Contrástense las palabras del uno al otro. Pablo dice, creyó a Dios. Génesis 15:6. Y Santiago dice, obedeció a Dios. Santiago, Génesis 22:18. Y aquí continuamos para salir de estos trenes de choque.
Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Te alabamos y